Hola amigos lectores, seguidores de este espacio de YouTube del Centro Cultural El Parnaso. En este día vamos a continuar con la ronda de lectura de La colina de Watership, libro escrito por Richard Adams. Y para recordar un poquito la lectura pasada que nos compartió María José Gallero, en el capítulo 6 el autor resume la creencia que tienen estos conejitos, ese conjunto de ideas acerca de que Free, el dios Sol, creó las cosas, creó el mundo, hizo las plantas, los animales. Y entre esos animales se encontraba el Arairal, el príncipe conejo. Pero he aquí que tuvo una pequeña dificultad con el dios Sol, o Free, que ese príncipe conejo tenía muchos hijos y no podía dominarlos. Entonces, el dios Sol, Free, le dijo: si tú no puedes dominarlos, yo encontraré la manera de hacerlo. Y es de esta forma que el Arairal dijo: Señor, somos un pueblo muy grande, numeroso, muy fuerte, así que trata de no estorbar nuestras hermosas vidas, dice allí en el texto. Entonces, Free, que bien pudo haber matado al Arairal, decidió no hacer así. Convocó a todos los animales que él les daría un obsequio para cada uno de ellos, pues el Arairal fue el último en aparecer. Antes de él llegó el zorro, la comadreja, el castor, y a cada uno de ellos Free les dio astucia, ferocidad y el deseo de cazar y matar y comer a los hijos del Arairal. Y cuando llegó el Arairal, solo pudo bendecir su cola, dándole esa sagacidad y esa rapidez que tienen los conejitos para escapar ante sus enemigos o eliles, como los nombra el autor. Luego de esta introducción que nos compartió María José, continuó la historia en donde esos conejitos se enfrentaron a un río, a una especie de arroyo que tenían que cruzar. Y bueno, Quinto les dijo: tenemos que cruzar para poder llegar al otro lado, que hay campo abierto. Algunos de ellos propusieron caminar por el borde, por la orilla, para no tener que cruzar a nado. Pero Quinto estaba decidido de que debían nadar. Justo comenzó el amanecer. Vamos a escuchar a Helen, que continúa con los siguientes capítulos. A ver, ¿cómo cruzarán estos conejitos ese río? Hola, mi nombre es Helen Harwich y en esta ocasión les estaré leyendo el capítulo número 8 del cuento de La colina de Watership, el cual se titula El cruce. Comienza así. El centurión ordenó a los que supieran nadar que se tiraran primero al mar para llegar a tierra. Y los demás, algunos irían en tablas y otros en los pedazos rotos del barco. Y sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. La altura de la margen de arena era de unos 2 metros por encima del nivel del agua. Desde el lugar en que estaban, los conejos podían mirar de frente corriente arriba y corriente abajo a la izquierda. Evidentemente había agujeros de nidos en la superficie abrupta que tenían debajo, porque mientras aumentaba la luz, vieron 3 o 4 martinetas que cruzaron como un rayo el arroyo y se perdieron en los campos. Al poco tiempo volvió una con el pico cargado y pudieron oír el piar de los pichones cuando el pájaro se perdió de vista a sus pies. La margen no se extendía muy lejos en ninguna dirección. Corriente arriba disminuía hacia un herboso sendero entre los árboles y el agua. Este seguía la línea del río, que corría recto casi hasta donde podían ver, avanzando suavemente sin vados, pasos de guijarro o puentes de tablas. Inmediatamente debajo de ellos había un amplio estanque y aquí el agua estaba casi quieta. A lo lejos, a la izquierda, la margen volvía a descender entre grupos de alisos, entre los cuales podía oírse la corriente que cantaba entre las piedras. Había un pedazo de alambrado de púas tendido sobre el agua,
y ellos adivinaron que debía rodear el vado de algún ganado, como el que había en el arroyito cerca de su antiguo hogar conejera. Avellano miró el sendero que subía. «Allí hay hierba», dijo, «vamos a comer». Bajaron en desorden por la loma y se pusieron a mordisquear junto al agua. Entre ellos y la corriente había unos matorrales salpicados a medias de salicaria roja que todavía iban a tardar 2 meses en florecer. Los únicos pimpollos eran unas florecillas de pradera y un grupo de botones de oro rosados. Al mirar la superficie de la margen, vieron que estaba lleno de agujeros de nidos de martinetas. Había una playa estrecha al pie del montículo que estaba llena de los desperdicios de la colonia. Palos, excrementos, plumas, un huevo roto y 1 o 2 pichones muertos. Las martinetas en gran número pasaban yendo y viniendo sobre el agua. Avellano se acercó a Quinto y lo apartó en silencio de los otros, sin dejar de comer. Cuando estaban un poquito alejados y casi escondidos por un montón de cañas, dijo: «¿Estás seguro de que debemos cruzar el río, Quinto? ¿No sería mejor seguir la orilla en uno u otro sentido?» «No, tenemos que cruzar el río, Avellano, para poder llegar a esos campos, y más allá también. Sé lo que debemos buscar: un lugar alto, solitario, con terreno muy seco, donde los conejos puedan ver y oír todo lo que pasa alrededor y donde los hombres vayan pocas veces. ¿No valdría esto un viaje?» «Sí, claro que valdría la pena, pero existe un lugar así. No cerca de un río, no necesito decírtelo. Pero si se cruza un río, se empieza a subir de nuevo, ¿no es así? Tenemos que estar en lo alto y en campo abierto». «Quinto, creo que van a negarse a ir más lejos. Y ahora dices todo esto con lo cansado que estás para nadar». «Puedo descansar, Avellano, pero Cascarilla está bastante mal. Creo que está herido. Tal vez tengamos que quedarnos aquí la mitad del día». «Bueno, vamos a hablar con los otros. Tal vez estén de acuerdo en quedarse. Es el cruce lo que no les atrae tanto, a menos que algo les asuste y les obligue a hacerlo». En el momento en que volvían, Pelucón se cruzó con ellos cuando salía de los matorrales en el borde del sendero. «Me estaba preguntando dónde estaríais», dijo a Avellano. «¿Estáis lejos para marchar?» «No, yo no lo estoy», dijo Avellano con firmeza. «Creo que debemos quedarnos aquí hasta el Nifrí. Eso permitirá descansar a todos y después nadaremos para llegar a esos campos». Pelucón iba a contestar, pero Frambueso habló antes. «Pelucón», dijo, «¿por qué no nadas ahora y te metes en ese campo y echas un vistazo? Es probable que el bosque no se extienda mucho, ni en uno ni en otro sentido. Podrías ver desde allí, y nosotros sabríamos entonces cuál es el mejor camino». «Bueno», dijo Pelucón, con tono gruñón, «eso no me parece tan descabellado. Cruzaré este embleo, o sea, el lugar hediondo, este hediondo río, tantas veces como sea necesario. Siempre me gusta ser útil». Sin la menor vacilación, dio 2 saltos en dirección al agua. Vadeó un poco y nadó atravesando el estanque profundo y tranquilo. Lo vieron emerger junto a un floreciente montón de ortigas, asir uno de los ásperos tallos con los dientes, sacudirse una lluvia de gotas de su piel y desaparecer entre los alisos. Un momento después, entre los nogales, lo vieron correr hacia el campo. «Me alegro de que esté con nosotros», dijo Avellano a Plateado. Nuevamente pensó burlonamente en la amenaza. «Es el tipo indicado para averiguar todo lo que necesitamos saber». «¡Oh, caramba! ¡Ya vuelve!». Pelucón regresaba corriendo por el campo.
mucho más agitado que en ningún otro momento desde su encuentro con el capitán Cratero. Se metió casi de cabeza en el agua y movió las patas velozmente, dejando una estela ondulante en la apacible superficie parda. Hablaba mientras daba un salto y salía a la arenosa anteplaya. «Mira, Avellano, si estuviera en tu lugar, no esperaría hasta Nifri. Me iría ahora. De hecho, me parece que debemos hacerlo». «¿Por qué?», preguntó Avellano. «Hay un perro enorme suelto en el bosque». Avellano se sobresaltó. «¿Qué?», dijo. «¿Cómo lo sabes?». «Cuando se llega al campo, se pueden ver los campos que descienden hacia el río. Algunas partes están abiertas. Vi al perro que atravesaba un claro. Llevaba de rastro una cadena, de manera que debe haberse escapado. Tal vez esté siguiendo el olor del zorrino, pero el zorrino debe estar ahora bajo tierra. ¿Qué crees que pasará cuando sienta nuestro olor? Que corre de uno a otro lado del campo con el rocío. Vamos, pasemos al otro lado». Avellano se sintió perdido. Ante él estaba Pelucón, empapado, invencible, decidido, la imagen misma de la decisión. Junto a su hombro estaba Quinto, silencioso y estremecido. Vio que Frambueso le miraba intensamente, esperando sus órdenes, y sin tomar en cuenta a Pelucón. Vio a Cascarilla, acurrucado junto a un montículo de arena más lleno de pánico y desamparado de lo que nunca había visto a un conejo. En ese momento, en el bosque, estalló un gimoteo y un arrendajo empezó a gemir. Avellano habló en una especie de leve trance. «Bien, es mejor que te vayas», dijo, «con todos los que quieran acompañarte. Personalmente esperaré hasta que Quinto y Cascarilla puedan enfrentar la cosa». «¡Ah, testarudo e imbécil!», exclamó Pelucón. «¡Nos liquidarán a todos!». «¿Nosotros?». «No patees así», dijo Avellano. «Te pueden oír». «¿Qué sugieres entonces?». «¿Sugerir? No hay nada que sugerir. Que los que puedan nadar, naden. Que los otros se queden aquí y ojalá les vaya bien. Tal vez el perro no venga». «Eso no va conmigo. Yo he metido a Cascarilla en esto y lo sacaré de aquí». «Bueno, pero no metiste a Quinto, ¿verdad? Fue él quien te metió». Avellano no dejó de percibir con admiración que no osaba afirmarse que, aunque Pelucón se había enojado, aparentemente no tenía prisa y parecía menos asustado que cualquiera de ellos. Miró alrededor en busca de Frambueso y vio que se había alejado y estaba en lo alto del estanque, donde la playa angosta se deshacía en un montón de guijarros. Tenía las patas hundidas en la grava mojada y olfateaba un objeto grande y plano en el borde del agua. Parecía un trozo de madera. «Frambueso», dijo, «¿puedes venir aquí un momento?». Frambueso levantó la vista, sacó las patas y corrió. Avellano dijo: «Hay un pedazo de madera plano, como el pedazo que cerraba la abertura del verde sobre la conejera. ¿Te acuerdas? Debe haber sido traído por el río. Por lo tanto, flota. Podríamos poner allí a Quinto y Cascarilla y hacerlo flotar de nuevo. Puede atravesar el río, ¿entiendes?». Avellano no tenía idea de lo que quería decir. La oleada de aparentes tonterías de Frambueso parecía solo intensificar la mezcla de peligro y de sorpresa. Como si la furiosa impaciencia de Pelucón, el terror de Cascarilla y el perro cercano fueran algo contra lo cual no se podía luchar. El conejo más inteligente había perdido la cabeza. Estaba casi desesperado. «¡Ira de Fri, lo veo!», exclamó una voz alterada junto a su oreja. Era Quinto. «Vamos, Avellano, no esperes. Vamos, traigamos a Cascarilla». Fue Frambueso quien empujó al atónito Cascarilla hasta ponerlo de pie y obligarlo a cojear unos metros hasta la grava. El trozo de madera
apenas mayor que una gran hoja de ruibarbo, estaba posado levemente en tierra. Frambueso casi metió a rastras con las patas a Cascarilla. Cascarilla se acurrucó, temblando, y Quinto subió después a bordo. «¿Quién es fuerte?», dijo Frambueso. «Pelucón, Plateado, empujad». Nadie le obedeció. Todos estaban con las patas sueltas, pensativos e indecisos. Frambueso hundió el hocico en la grava, bajó el borde de la tabla que estaba en tierra y la levantó empujando. La tabla se torció. Cascarilla gimió y Quinto bajó la cabeza y tendió las patas. Después la tabla se enderezó y avanzó unos pies por el estanque con 2 conejos encima, rígidos e inmóviles. Giró lentamente y de pronto se vieron frente a sus camaradas. «Fri e Inlé», dijo Diente de León, «están sentados en el agua. ¿Por qué no se hunden?» «Están sentados en la madera y la madera flota, ¿no te das cuenta?», dijo Frambueso. «Ahora nademos nosotros. ¿Podemos empezar, Avellano?». En los minutos pasados, Avellano había estado a punto como nunca de perder el juicio. Había estado al borde de sus recursos y no había tenido más respuesta para la burlona impaciencia de Pelucón que arriesgar su vida en compañía de Quinto y Cascarilla. Seguía sin entender lo que había pasado, pero por lo menos comprendió que Frambueso quería que mostrara su autoridad. Su cabeza se iluminó. «A nadar», dijo. «Todo el mundo a nadar». Los observó cuando avanzaban. Diente de León nadaba como corría, rápida y fácilmente. Plateado también era fuerte. Los otros pateaban y entrechocaban, pero llegaron de algún modo. Y cuando alcanzaban la otra orilla, Avellano se zambulló. El agua fría penetró casi enseguida en su piel. Contuvo el aliento y cuando hundió la cabeza oyó en el fondo un leve arañar de piedrecitas. Remó torpemente con la cabeza fuera del agua y se dirigió hacia las ortigas. Cuando emergía, vio a su alrededor los empapados conejos entre los alisos. «¿Dónde está Pelucón?», preguntó. «Detrás de ti», contestó Frambueso, a quien le castañeteaban los dientes. Pelucón estaba todavía en el agua, al otro lado del estanque. Había nadado hasta la balsa, había apoyado contra ella su cabeza y empujaba, con pesados esfuerzos de las patas traseras. «¡Quedaos quietos!», le oyó decir Avellano con voz rápida, sin aliento. Después se hundió, pero reapareció un momento después y colocó la cabeza en la parte trasera de la tabla. Mientras pateaba y luchaba, la tabla se torció y entonces, mientras los conejos miraban desde la ribera, atravesó con lentitud el estanque y aterrizó del lado opuesto. Quinto empujó a Cascarilla hacia las piedras y Pelucón vadeó junto a ellos, estremecido y sin aliento. «Comprendí la idea cuando Frambueso la explicó», dijo. «Pero es difícil empujar en el agua. Espero que no falte mucho para que salga el sol. Vamos». No aparecieron señales del perro mientras avanzaban entre los alisos y luego por el campo, hasta el primer cercado. La mayoría no había entendido el descubrimiento de Frambueso de la balsa y lo olvidaron enseguida. Quinto, sin embargo, se acercó a Frambueso, que estaba echado sobre una rama de endrino en el cercado. «Nos ha salvado a Cascarilla y a mí, ¿verdad?», dijo. «No creo que Cascarilla tenga idea de lo que pasó, pero yo sí». «Reconozco que fue una buena idea», dijo Frambueso. «No lo olvidemos. Puede sernos útil alguna otra vez». Capítulo número 9 de La colina de Watership, el cual se titula El cuervo y las habas. Con la gracia de la flor de lava y el canto del mirlo y mayo y junio. Robert Browning de Gustibus.
El sol se levantó cuando todavía estaban en el espinar. Varios conejos dormían ya, acurrucados incómodamente entre las ramas tupidas. Conscientes de la posibilidad del peligro, pero demasiado cansados para hacer otra cosa que confiar en la suerte. Avellano, al verlos, se sintió casi tan inseguro como cuando estaba al borde del río. Un cerco de espinos en campo abierto no era lugar para quedarse todo el día. Pero, ¿a dónde podían ir? Necesitaba conocer mejor los alrededores. Avanzó bordeando la cerca, sintiendo la brisa del sur y buscando algún lugar donde poder sentarse y olfatear sin mucho peligro. Los olores que llegaban desde el terreno alto tal vez le dirían algo. Llegó a un gran boquete que había sido pisoteado por el ganado hasta convertirse en barro. Pudo ver los animales que pastaban en el campo vecino, más arriba de la ladera. Avanzó cautelosamente por el campo, se acomodó entre un montón de cardos y empezó a olfatear el aire. Ahora que estaba lejos del olor a espinos del cercado y del hedor del excremento del ganado, fue consciente de lo que había estado entrando por sus narices cuando yacía entre los espinos. Había solo un olor en el aire y era nuevo para él. Una fuerte, fresca, suave fragancia que llenaba el aire, bastante saludable. No había nada malo en ella. Pero, ¿qué era? ¿Y por qué era tan fuerte? ¿Cómo podía excluir todos los otros olores, a campo abierto y con viento del sur? La fuente debía estar por allí cerca. Avellano se preguntó si debía enviar a uno de los conejos a averiguarlo. Diente de León podría subir a la cima y volver casi tan velozmente como una liebre. Y luego su sentido de la aventura y la travesura le impulsaron. Iría él mismo y traería noticias antes de que se dieran cuenta de que se había ido. Era algo que Pelucón iba a tragar. Subió fácilmente por la pradera en dirección a las vacas. Cuando se acercó, ellas levantaron la cabeza y lo miraron, todas por un momento, antes de seguir comiendo. Un gran pájaro negro aleteaba y saltaba detrás del rebaño. Parecía una corneja gorda, pero a diferencia de las cornejas, estaba solo. Miró el pico verdoso, fuerte, que picoteaba el suelo, pero no pudo darse cuenta de lo que estaba haciendo. La verdad es que Avellano nunca había visto un grajo. No se le ocurrió que estaba siguiendo la huella de un topo con la esperanza de matarlo de un picotazo y sacarlo de un corredor superficial. Si hubiera comprendido esto, no lo hubiera clasificado sin más de no halcón. Es decir, cualquier cosa desde una buscareta hasta un faisán. Y siguió trepando por el declive. La extraña fragancia era más fuerte ahora y llegaba hasta la cima en una oleada de perfume que le sorprendió poderosamente, como el perfume de azahar en las costas del Mediterráneo a un viajero que lo huele por primera vez. Fascinado, corrió hacia la cresta. Había otra cerca de espinos y más allá, ondulando suavemente en la brisa, había un vasto campo de habas, todo en flor. Avellano, apoyado en las ancas, miró atónito el bosque simétrico de arbolitos glaucos con sus columnas de pimpollos negros y blancos. Nunca había visto algo igual. Conocía el trigo y el heno, y una vez había estado en un campo de nabos. Pero esto era muy distinto y parecía, sin embargo, atractivo, propicio, bienhechor. Cierto que los conejos no pueden comer esas plantas. Lo sabía por el olfato.
pero podían permanecer a salvo entre ellas y avanzar fácilmente sin ser vistos. Avellano decidió sobre la marcha traer a los conejos al campo de habas y descansar allí hasta la noche. Volvió corriendo y encontró a los otros donde los habían dejado. Pelucón y Plateado estaban despiertos, pero los demás se estiaban, inquietos. ¿No duermes, Plateado?, preguntó. Es demasiado peligroso, Avellano, contestó Plateado. Tengo tantas ganas de dormir como cualquiera, pero si todos dormimos y pasa algo, ¿quién va a darse cuenta? Ya lo sé. He encontrado un lugar donde podremos dormir a salvo todo lo que queramos. ¿Una madriguera? No, no una madriguera. Un gran campo con plantas perfumadas que nos cubrirán de la vista y del olfato hasta que hayamos descansado. Ven aquí y huele si quieres. Los dos conejos husmearon. ¿Dices que has visto esas plantas?, dijo Pelucón girando las orejas para captar el rumor distante de las habas. Sí, están ahí en lo alto, vamos. Mueve a los otros antes que venga un hombre con un jrududu, o sea, un tractor o un cualquier motor, o se desparramen por todos lados. Plateado despertó a los otros y empezó a instarlos a ir al campo. Tropezaban soñolientos y contestaban de mala gana a la repetida afirmación de que solo falta un poquito. Se separaron mucho mientras ascendían por la loma. Plateado y Pelucón dirigían la marcha seguidos de cerca por Avellano y Manzanillo. Los demás se demoraban, saltaban unos metros y se detenían a roer o a hacer caca sobre la hierba soleada y caliente. Plateado estaba casi en la cima cuando a medio camino llegó un chillido agudo. El ruido que hace un conejo, no para pedir ayuda o asustar al enemigo, sino simplemente por terror. Quinto y Cascarilla, cojeando detrás de los otros, pequeños y cansados, eran atacados por el grajo, que volaba bajo sobre el suelo. Había apuntado y se había precipitado con su gran pico sobre Quinto, que apenas había podido esquivarlo. Ahora saltaba y revoloteaba entre los macizos de hierba, golpeando a los dos conejos con terribles cabezazos. Los grajos apuntan a los ojos y Cascarilla, presintiéndolo, había enterrado la cabeza en un montón de hierba rancia y trataba de hundirla más. Era él quien chillaba. Avellano recorrió en 2 segundos la distancia hasta abajo. No tenía idea de lo que iba a hacer y si el grajo lo hubiera ignorado, probablemente no habría sabido qué hacer. Pero al precipitarse distrajo la atención del pájaro, que se volvió contra él. Lo evitó, se detuvo y, al mirar hacia atrás, vio a Pelucón que llegaba corriendo desde el lado opuesto. El grajo se volvió de nuevo, atacó a Pelucón y no dio en el blanco. Avellano oyó que el pico golpeaba contra un guijarro entre la hierba, con un ruido como el de una conchilla de caracol cuando un tordo la golpea con una piedra. Mientras Plateado seguía a Pelucón, se recobró y lo enfrentó directamente. Plateado se quedó inmóvil de terror, y el grajo empezó a danzar ante él, agitando sus grandes alas negras en un alboroto terrible. Iba a atacar cuando Pelucón corrió hacia él desde atrás y lo golpeó de lado, de modo que trastabilló sobre el césped, con un ronco graznido de rabia. ¡Más!, exclamó Pelucón. ¡Vamos, seguid! ¡Son unos cobardes! ¡Solo atacan a los conejos indefensos! Pero ya el grajo se alejaba, volando bajo en un lento y pesado aleteo. Vieron cómo pasaba el extremo del cercado y desaparecía en el bosque, detrás del río. En el silencio se oyó un tenue ruidito. Se había aproximado una vaca que estaba comiendo pasto. Pelucón se arrastró hasta Cascarilla, canturreando
una cancioncilla indecente de provocación. Joy, joy, ogenblicher, my slowly rakavair. Que más o menos traducido sería: Joy, joy, hediondos miles, los enfrentamos hasta cuando hacemos caca. Fuera, Haru, dijo. Ya puedes asomar la cabeza. Ha sido un día bravo, ¿eh? Se dio la vuelta y Cascarilla intentó seguirle. Avellano recordó que Quinto había dicho que creía que estaba lastimado. Ahora, al verlo cojear y tambalearse, al subir la cuesta, se le ocurrió que podía estar herido de veras. Procuraba apoyar una pata delantera en el suelo y después, retrayéndola, saltaba en 3 patas. Le echaré un vistazo en cuanto estemos a cubierto, pensó. Pobrecito, no podrá andar mucho más en esta forma. En lo alto de la cuesta, Manzanillo empezaba ya a guiarlos hacia las habas. Avellano alcanzó la cúspide, cruzó un estrecho borde de maleza del otro lado y se encontró en un largo y sombrío corredor entre 2 hileras de plantas. La tierra era blanda y se deshacía en terrones, cubierta con el tipo de yuyos que se ven en los campos cultivados, pimpinelas y primaveras que crecían en la penumbra verdosa bajo las hojas de haba. Cuando las plantas se movían en la brisa, la luz del sol salpicaba y moteaba la tierra parda, los guijarros blancos y las hierbas. Sin embargo, en aquella inquietud generalizada no había nada alarmante, porque todo el bosque participaba y el único rumor provenía del suave y continuo moverse de las hojas. Más allá del sendero de las habas, Avellano divisó el lomo de Manzanillo y le siguió por las profundidades del campo. Poco después todos los conejos estaban juntos, en una especie de hueco. Lejos y alrededor en todas direcciones estaban las ordenadas hileras de habas que los protegían de avances hostiles, que les servían de techo y cubrían su olor. No habrían estado más seguros bajo tierra. Incluso se tenía un poco de comida a mano, porque aquí y allá había unos montones pálidos de hierba y de vez en cuando diente de león. «Podemos aquí dormir todo el día», dijo Avellano, «pero me parece que alguno debe quedar despierto. Y si tomo el primer turno, tendré ocasión de echar un vistazo a tu pata, Haru. Me parece que tienes algo ahí». Cascarilla, que estaba echado sobre el lado izquierdo y respiraba rápida y pesadamente, se dio la vuelta y tendió la pata delantera con la palma hacia arriba. Avellano examinó atentamente y el pelo áspero y tupido, las patas de los conejos no tienen dedos, y tras un momento vio lo que esperaba, la forma ovalada de una espina que sobresalía en la piel. Había un poco de sangre y la carne estaba desgarrada. «Tienes una espina grandota, Haru», dijo. «No me sorprende que no pudieras correr. Tenemos que sacarla». Sacar la espina no era fácil, porque la pata se había puesto tan sensible que Cascarilla hacía muecas y se encogía, incluso ante la lengua de Avellano. Pero después de un rato de pacientes esfuerzos, Avellano logró sacar un poco de la espina y pudo asirla con los dientes. La espina salió sin más y la herida sangró. Era una espina tan larga y tan gruesa que Halconcito, que estaba cerca, despertó a rápido para que la viera. «¡Fri nos protege, Cascarilla!», dijo rápido, olfateando la espina que estaba sobre una piedra. «Convendría que recogieras algunas más como esta. Podrías hacer un cartel y asustar a Quinto. Le podrías haber sacado los ojos al Lendri si lo hubieras sabido». «Lame la pata, Haru», dijo Avellano. «Lame hasta que te sientas mejor y duerme». ¡Cuánto ingenio, cuánta sabiduría en estos conejitos que cruzaron ese río a nado en una balsa que inventaron e improvisaron en ese momento, y ahora luego de llegar
hasta el otro lado encontraron un campo lleno de hierbas, de hermosas plantas para comer, para descansar. Descubrieron que Cascarilla se había clavado una espina, motivo por el cual avanzaba con dificultad. Veremos cómo prosiguen estos conejitos en estos próximos días. No se pierdan, continuaremos con más de la colina de Watership.